Hablar de salud mental no es solo mencionar los trastornos más comunes, sino mencionar que hay más de 400 trastornos según avalados por la OMS. Hemos entrevistado al psicoanalista Eduardo Ortiz y en sus palabras nos menciona qué es la salud mental. También esta capacidad de poder sentirse pleno, grato, satisfecho, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito escolar, en el ámbito familiar principalmente, y a ese conjunto de la búsqueda de ese bienestar es a lo que se le llama también salud mental, porque favorece a que la persona en el lugar donde se desenvuelva se pueda sentir de una forma plena, satisfactoria. Entonces, eso podríamos considerar también, y de acuerdo a los estándares que ha manejado la OMS últimamente, lo maneja de una forma muchísimo más compleja, más allá de pensar en lo biológico, psicológico, social, ¿no? Sino cómo se desenvuelve el ser humano en todo lo que tiene que ver con su ambiente para poderse sentir pleno. De acuerdo a la OMS, más de 480 millones de personas sufren de depresión en todo el planeta. Por otro lado, el INEGI nos reporta que en México más de 35 millones de personas han experimentado un episodio depresivo. Pero, ¿cuáles son los trastornos más comunes en los jóvenes? Hay un estudio que hizo la UNAM junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde se hablaba que la depresión y la ansiedad pues justo afecta mucho más a jóvenes y a mujeres, ¿no? Por esta parte en la que ha costado más trabajo sobreponerse, en el caso de los jóvenes poder continuar con los estudios, adecuarse a una forma de estudiar ahora híbrida o en su momento completamente a través de la computadora. Entonces también eso generaba muchísimos grados estresores, y los estresores conllevan a tener esa ansiedad y por ende también se puede generar cierta depresión. Entre el 10 y el 20% de los adolescentes experimentan problemas de salud mental. Sin embargo, estos siguen sin ser diagnosticados adecuadamente según la OMS. Al hablar de la salud mental en los medios de comunicación, nos ayudan a entender más sobre los trastornos mentales existentes, dándonos información verídica y certera con expertos en el tema. En cambio, en las redes sociales existe información dada por los denominados influencers y creando una sombra de la desinformación porque tienen el poder de influir en la opinión pública con información completamente errónea. Por ejemplo, TikTok en México, que se encuentra en el 4º lugar a nivel mundial, con más de 74 millones de usuarios activos. El anonimato en redes sociales permite el acoso, principalmente en personas vulnerables, lo cual puede afectar aún más la salud mental de las personas. De acuerdo al portal Observatorio del TEC de Monterrey, nos dice que aunque es posible tener acceso a información de calidad, cualquier persona puede compartir información falsa sin que pase por algún filtro. La psiquiatra y psicogeriatra Evalinda Velázquez nos menciona: yo festejo mucho que ya se hable más de salud mental, ¿no? Y que podamos ver TikToks donde mucha gente habla de lo que tiene, de sus síntomas, muchos hablan de lo que es vivir con TDAH, lo que es vivir dentro del espectro autista, de lo que es vivir con depresión, con trastorno límite de personalidad, etc. Pero tenemos que ser muy responsables cuando hablamos de algo que a lo mejor no tenemos la preparación para hacerlo, y sobre todo hacerlo con respeto, ¿no? Entonces creo que para las personas que lo pueden sufrir o lo pueden tener, o para los familiares, puede ser algo bastante doloroso ver si alguien está hablando de esto de una forma irrespetuosa o disfrazado o algo por el estilo. Y la segunda es que si no sabemos bien el tema, si nosotros no somos especialistas en salud mental, podemos desinformar, y eso es muy, muy grave. Por ejemplo, está el influencer Monstrita en TikTok, que hace grandes transformaciones con maquillaje, peinado y vestuarios extravagantes. Pero aquí una muestra de cómo representa de manera incorrecta un síndrome poco conocido, que es el síndrome de Cotard. Como vemos, la representación del síndrome es de manera incorrecta. Ahora veamos lo que nos menciona el psicoanalista acerca de este tipo de contenido.
todo el mundo tiene el derecho de opinar, todo el mundo puede generar una publicación, un tweet, lo que fuera, pero ante temas tan serios y delicados, lo importante también es poderse acercar a especialistas que también están dentro de las mismas aplicaciones. La parte gubernamental tendría que hacer en ese aspecto una mayor concientización para poderlo entender y poder tener ese aval de lo que implica un tema tan delicado, ¿no? Entonces, para poder identificar verdaderamente, más allá de un TikTok o más allá de un tweet, es poderse acercar a especialistas mismos que pueden encontrar ahí para poder darle esa validez necesaria a algo que puede alterar y sobre todo puede angustiar a muchas personas porque lo pudieran estar viviendo también en casa, ¿no? ¿Qué tanto sabe la gente acerca del síndrome de Cotard? No sé, desconozco. Desconozco el término. La verdad es que no lo conozco, no sé qué es. Como vemos, no existe un conocimiento acerca del síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es una condición neuropsiquiátrica poco frecuente, descrito inicialmente por Jules Cotard en 1880 como un delirio hipocondríaco y luego como delirio de negación. Consiste en que el paciente niega la existencia de partes de su cuerpo, la propia existencia y o del mundo entero. Se va a poder entender como aquella negación de la enfermedad, negación del propio cuerpo. Hay que tener mucho cuidado porque este tipo de personas tienden mucho a llegar a una ideación suicida y la ideación suicida es la antesala para poder ejecutar el suicidio. Entonces, como es muy común que existan estas autoagresiones, pues hay que tener muchísimo más observación con ellos. Se considera que una persona tiene síndrome de Cotard cuando tiene el delirio de negación de órganos, tiene el delirio de enormidad y el delirio de inmortalidad. Este delirio se considera una variante de delirios depresivos o esquizofrénicos y puede ser un signo temprano de enfermedades como Alzheimer o psicosis alcohólica. Los síntomas son cuando el paciente manifiesta que sus órganos están destruidos, funcionan mal, están putrefactos, etc. En el delirio de enormidad, el paciente manifiesta que sus miembros están aumentados de tamaño y alargados. Y en el delirio de inmortalidad, refiere que es inmortal, pero esta inmortalidad se vive como un castigo con dolor. Tal es el caso del soldado británico Warren McKinley, que, al recuperarse de un fuerte accidente motociclista, empezó a pensar que ya no existía, al grado de llegar a no comer absolutamente nada, pues para él ya no era necesario. Los terapeutas trataban de hablar con él, pero se rehusaba. Él pensaba que ya no tenía sentido, ya que estaba muerto y solo querían engañarlo. Existe la teoría de la espiral del silencio, Propuesta por Elizabeth Noel Newman. Sostiene que las personas tienden a callar sus opiniones disidentes por miedo a la exclusión social, lo que lleva a silencio en la opinión dominante. Ocurre cuando las personas perciben que su opinión es minoritaria. y temen ser rechazadas o ridiculizadas por expresarse. Y lo vemos representado en el TikTok, donde el síndrome es poco conocido, que la masa de opinión pública no habla de ello, generando silencio y exclusión a una información verídica. El punto clave a destacar de este síndrome es... Estamos hablando de que efectivamente ya muchas veces se pide ayuda bajo una situación un tanto avanzada. Entonces, aquí el punto es prevalecer siempre la conciencia hacia la salud mental, porque eso va a favorecer el que alguna enfermedad sea catastrófica, se expanda a más alcances innecesarios. Cuando una persona se enferma, no solamente se enferma ella, está enfermando por lo menos a 5 personas en su ambiente. Sí. Entonces, lo mismo pasa con una enfermedad mental, ¿no? O sea, es pesado. Consideren que está el estigma de la enfermedad mental, consideren que hay ciertos grados de ignorancia ante los temas, que hay veces que para poder llegar a un hospital psiquiátrico o a alguna ayuda profesional se tarda mucho tiempo en que avance esta enfermedad y por ende no se le pueda tratar a tiempo. El tema de prevenir, el tema de hablar, favorecerá
y siempre se ha favorecido a que puedan llegar a un punto en el que encuentren al especialista, ¿no? La salud mental debe ser un tema prioritario para todos, tanto como la salud física. Debe ser constante y no solo enfocarnos en los trastornos más comunes, como ya vimos. Existen mucho más que ni siquiera conocemos. En México, 3 de cada 10 personas padece alguna enfermedad mental. Así que si tú, un amigo cercano o familiar son diagnosticados, lo mejor es pedir ayuda, asistir a terapia y, si es recomendado, el uso de medicamento controlado. Sin duda es un trastorno donde queda todavía mucho que investigar, pero si nos queremos informar, debemos de buscar información verídica, donde las fuentes sean certeras y no de aspectos erróneos. Ir a terapia no te hace loco, te hace el corazón más gozoso.